Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos, familia de su programa El Carpintero. Pues sean bienvenidos a una edición más de su canal católico. Y bueno, como lo puse por ahí en Facebook, hoy tenemos un tema muy especial. Y bueno, pues hoy estamos muy contentos todos nosotros católicos por estar celebrando pues este triunfo de Cristo, nuestro Señor, sobre la muerte. Eh, Dice la Escritura, y dice bien, o lo dicen también en las santas misas, en las homilías, que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, pero sí resucitó. Así que estamos felices por este domingo de fiesta, domingo de resurrección, muy contentos de estar aquí con ustedes. Como siempre lo hacemos antes de iniciar, vamos a hacerlo con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te encomendamos, Señor, este trabajo que con mucho gusto te ofrecemos a ti y también para nosotros. Te pedimos que envíes tu santo y bendito Espíritu que nos guíe, nos aconseje, nos enseñe. Te damos gracias por todo lo que hoy hemos recibido, los alimentos, por la familia, porque tenemos un hogar, porque tenemos salud y porque tenemos este momento para hablar precisamente de las cosas de Dios. Demos pues gracias a Dios como Cristo, nuestro Señor, nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, amigos, sean bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Vamos a hablar de un tema muy especial. Y bueno, pues tenemos aquí con nosotros al licenciado Jorge Antonio Rosas Amezcua, servidor público, litigante en materia penal, aduanera, fiscal y civil. Además, congregante mariano. Entonces, con 15 años de estar trabajando ya como abogado litigante, además de las especialidades que ya les mencionaba. Y bueno, dirán ustedes por qué invitamos al licenciado, su servidor. Bueno, pues también, como alguna vez se los he comentado, también no con tantos años ni mucho menos, pero pues también tenemos la carrera de licenciatura en Derecho. Y esto porque el tema que vamos a compartir con ustedes el día de hoy es precisamente el proceso de nuestro Señor Jesucristo, pero visto desde un punto de vista jurídico, valga la redundancia. Acabamos de vivir la pasión de nuestro Señor Jesucristo, estamos en el domingo de resurrección, domingo de alegría, de fiesta para todos nosotros católicos, pero bueno, pues vamos a analizar. Siempre hemos estado acostumbrados a vivir la pasión en la Semana Santa, todo el proceso, y lo hemos hecho de una forma, digamos, tradicional, pero quizás no nos hayamos puesto a pensar cómo, pues tanto hoy como en el tiempo de Jesús, pues había leyes, y esas leyes, en el tiempo de Jesús, la ley de los judíos, la ley hebrea y la ley de los romanos, cada uno de sus artículos, cada una de sus partes, pues fueron violadas para llevar a nuestro Señor a la crucifixión. Nuestro Señor no tuvo un abogado, en fin. Vamos a ver todo el aspecto jurídico y cómo se vieron involucrados muchos, digámoslo así, entre comillas, servidores públicos de aquel entonces, y pues vamos a iniciar el proceso de nuestro Señor Jesucristo desde un punto de vista jurídico, ¿sí? Y bueno, licenciado, pues vamos a comenzar. Estos sistemas jurídicos, ¿cuáles eran? Bueno, pues vamos a empezar a manejar que eran dos sistemas jurídicos. En realidad se llevó un sistema hebreo por parte con el Sanedrín, que se estaba llevando a cabo un proceso que vamos a ver que en realidad estuvo muy amañado desde el inicio,
y un proceso con los romanos, con Poncio Pilatos, que también vamos a ver que estuvo, la verdad, amañado. Primero, para poder entrar un poquito más en el tema, primero ubicar qué es cada cosa, o sea, sí, o sea, cómo nos manejamos, en primer lugar, cómo se podía manejar lo que era el Sanedrín y cómo se manejaba lo que es la ley hebrea. Pues la ley hebrea, pues básicamente basada en la Torá, regulada por el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Pues es un grupo, precisamente un tribunal supremo, que lo que manejaban ellos, básicamente por 71, incluyendo 71 personas, ¿sí? Que estaban a cargo de los sumos sacerdotes, que eran precisamente, tenían unas reglas demasiado estrictas, ¿no? Ya creo que ya lo hemos platicado muchísimo, cómo marcaban ellos en las situaciones, tanto en las situaciones del Sabá, como las situaciones tan estrictas para poder procesar alguna situación, que ojo, hay que ver que estábamos bajo el dominio de Roma en ese entonces, y Roma no permitía en todo caso la pena de muerte si no era condenada por los romanos, ¿no? Ok, a ver, licenciado, entonces, para que vayamos entendiendo esto, tanto hoy, decíamos al inicio, como desde hace muchos años, pues todos los pueblos hemos tenido leyes que nos rigen, que hacen que tengamos entre la sociedad una convivencia armónica y sana. Entonces, recapitulando un poquito lo que nos decía, nosotros hoy día tenemos una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, tenemos un código civil también de cada estado de la República y tenemos diputados, senadores. En aquel tiempo, de acuerdo a lo que usted menciona, pues el pueblo judío también tenía esas leyes, tenía un Sanedrín, ¿no es así? Tenía esas leyes romanas y haciendo un paréntesis, recuerden que hemos estudiado Sagrada Escritura aquí y hemos visto muchas veces recordar cómo el pueblo judío estaba bajo el dominio romano y pues las leyes judías eran las que tenían preponderancia. Ciertamente se admitía algunas normas, digamos, que se observaban dentro del pueblo judío, que los romanos les permitían a los judíos que las llevaran a cabo, pero las situaciones importantes tenían que ser de acuerdo a la ley de Roma, ¿es correcto? Así es, o sea, Roma tuvo una trascendencia en materia jurídica que ha permeado, que ha pasado a muchos sistemas jurídicos, hasta el que tenemos en la actualidad. Muchas situaciones que se manejan en materia jurídica es gracias al sistema romano, y entonces en este sentido ellos tenían el dominio precisamente con los judíos, por los cuales les permitían, ¿sí?, hacer ciertas cosas, ¿sí?, seguir sus tradiciones, pero eso sí, en algunos puntos, como es la pena de muerte, estaba prohibida que la puedan decir en este caso el Sanedrín. Si bien es cierto, ellos también tenían sus propias leyes, pero no los dejaban ejercer al 100% esto, ¿no? Entonces era por eso mismo, analizando nosotros lo que es el Sanedrín, regresando al tema, que era el órgano máximo judicial en ese entonces y legislativo del pueblo judío. O sea, estaba compuesto, lo que ya habíamos mencionado, por 71 personas. Había otros lugares, otras ciudades que tenían precisamente el Sanedrín, pero estaba compuesto por 26, ¿sí? En este caso son 71, pero para situaciones delicadas, asuntos muy delicados como este proceso de nuestro Señor, que fue, ha sido el más importante hasta la fecha en la historia humana, ¿sí? Y más aparte lo vamos a ir viendo cómo fue afectado precisamente todas las incongruencias que se tuvieron todo en el proceso, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene este nombre del Sanedrín? Pues es un nombre griego, ¿sí?, que significa asamblea o consejo. Eso significa Sanedrín, ¿no? Muy bien, entonces para tenerlo claro, no era solamente que los judíos decidieran cosas, digamos, así al vapor, había una ley, tenían una organización, tenían este Sanedrín que se encargaba precisamente de impartir justicia, pero pues tenían sus normas que ellos basaban en la Torá, en la ley dada desde antiguo, dada por Dios a Moisés, y que ellos pues aceptaron como ley, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo, licenciado, cómo cada una de estas normas
que ya tenían ellos desde antiguo y que pretendían ellos ser muy observadores, vamos a darnos cuenta cómo paso a paso pues van violando ellos mismos cada una de estas normas, ¿sí? Sí, bien tener en consideración las funciones que tenía el Sanedrín, ¿no? O sea, el Sanedrín tenía la función de interpretar las leyes, de aplicar las leyes, ¿sí? De juzgar en situaciones, en casos que incluían delitos capitales. Pero hay una de las cosas, muchas veces aquí viene y se ha escuchado las situaciones de decir, oye, es que en ese entonces situaciones como lo que era un delito, como la blasfemia, un delito, vamos a hablar del adulterio, era para morir, ¿sí? Pero el castigo era la lapidación. Entonces moría apedreado por la situación que desea el pueblo judío, pero hay una de las cosas, Roma no te lo permitía, Roma te decía que no, ellos eran los que debían dictar la sentencia. Entonces, ¿por qué pasaron situaciones como las de cuando situación de Esteban o con algunas anteriores? Bueno, porque simplemente el pueblo judío, el pueblo romano dejaba, sí, Roma, el imperio, los dejaba hacer y hacía como que no veía estas situaciones. ¿Para qué? Para que se suscitaran como un linchamiento, vamos, ¿sí? Y eran las situaciones como se fueron presentando. Posteriormente, pues también supervisaba temas religiosos como la pureza ritual, el calendario, aconsejaba al sumo sacerdote también en ocasiones cómo interactuar con algunas autoridades romanas, porque hay que también considerar que el Sanedrín, gracias a los, en este caso, los saduceos, el sumo sacerdote, tenía también una situación política, una situación de poder mediar, de poder negociar, vamos a hablarlo de esa manera, con Roma. ¿Para qué? Para que se pudieran llevar a cabo ciertas circunstancias y que también el pueblo romano, o el gobierno romano, en este caso, el emperador, no tuviera problemas y también a cabo el procurador se llevara a buen término, ¿no? Muy bien. Entonces, licenciado, de acuerdo a este órgano, el Sanedrín, este grupo que se encargaba, digamos, de administrar, digamos así, entre paréntesis, la justicia, pues comienza poco a poco a tener estas violaciones a esa misma norma que ellos tenían. ¿Cuál sería, licenciado, como la primera violación que podemos notar en cuanto a las reglas que tenía el Sanedrín y que cometieron con nuestro Señor Jesucristo? Bueno, si nosotros nos vamos adelantando en esto, en cuestión la primera fue la detención. La primera es la detención, ¿por qué? Porque la detención se da fuera de su jurisdicción. Hay que hablar que estaban precisamente fuera, ¿sí? De la muralla, y cuestión de que también quien los llevó a cabo pues fueron soldados del templo, ¿sí? No eran romanos, no iba ningún romano. Entonces la detención es la primera, es una detención ilegal. La situación también, otra que podemos hablar, es el proceso a qué hora se lleva, en la noche, ¿sí? Cosa que también estaba prohibida y que se lleva, y hasta la fecha, que se lleva prohibido un juicio nocturno. Y sobre esa nos vamos, pero la primera podemos hablar de la detención, que no fue realizada precisamente, si lo podemos ver, fueron guardias del templo que lo aprendieron y lo aprendieron en la noche. Otra situación, a la hora que lo vamos a ver, el Sanedrín solía reunirse en lo que es el lugar llamado la sala de piedra tallada, que en realidad no fue ahí. Si lo podemos ver, cuando llegan a la casa de uno de ellos, de Caifás, ¿sí? Fueron con Anás, y esto estamos hablando de que no se reunieron, no estaba todo el pleno, ¿no? De hecho, creo que hay un comentario por ahí en las escrituras donde, si mal no recuerdo, se le hace el comentario de que no estaba todavía reunido todo el Sanedrín, y dijeron, ¿sabes qué? Todos nos lo vamos a llevar a cabo. Entonces no se reunieron en el lugar que deberían de haberse reunido, ¿sí? Y no fue en el horario. Ok. Fíjense qué interesante, porque hay que tener en cuenta, vuelvo a insistir en lo que decía al principio, estamos acostumbrados a ver las películas, a leer la escritura, pero no caemos en la cuenta de estas violaciones. Vamos un poquito y de manera muy rápida a recapitular. Primero, no ejecutaron la aprehensión quienes debían, es decir, el imperio romano estaba gobernando a Israel
y en todo caso debería ser la autoridad suprema, es decir, Roma, quien llevara a cabo la detención. No fue así, ¿sí? Fueron los guardias del templo. Segundo punto interesante, segunda violación, se le lleva a nuestro Señor Jesucristo a un juicio de noche, cuando estaba prohibido juzgar a quien sea en la noche. Y esto es también con las leyes actuales que nos rigen. No se puede llevar un juicio por la noche. Tercero, se llevó a cabo fuera de un lugar en donde debería estar, donde estaba ya establecido que se juzgara a las personas. Se lleva primero a Jesús a la casa de este ex sumo sacerdote, no estaba en funciones actualmente en el momento en que ocurre. Entonces, vean, llevamos tres violaciones a la ley que ellos cometen con nuestro Señor Jesucristo, pero va para mucho más. Sí, porque también vamos a hablar de que nuestro Señor fue golpeado, ¿sí? Y no se le podía golpear antes que no tengas una sentencia, y él fue golpeado en repetidas ocasiones desde el momento de su detención, y cuando fue llevado fue golpeado. Y todavía lo vamos a ver que antes de que pasara con Poncio Pilatos, pero eso lo vamos a manejar, porque nosotros queremos preguntarnos también qué fue Poncio Pilatos. Poncio Pilatos hablamos que fue un gobernador, pero tenía tres funciones importantes: gobernador, procurador y pretor. Gobernador como ejecutivo, pero también perseguía como procurador, lo que antes teníamos nosotros procuradores, ahora tenemos fiscales, ¿no? Pero era el procurador y era un pretor, o sea, que hacía la función de juez, pero también debía de investigar los delitos, ¿sí? Cosa que Poncio Pilatos tenía el derecho de la espada, ¿sí? El jus gladi, que podía dictar sentencia de muerte, lo cual estaba lógico nomás reservado para quienes, para Roma, no más, ¿sí? El Sanedrín no podía dictar, por eso el Sanedrín lo lleva con Poncio Pilatos, pero primero le hace un mini proceso, ¿sí? Totalmente amañado como lo estamos viendo, ¿sí? Y la situación también de que en este regreso con Poncio Pilatos podía presidir juicios públicos. De hecho, fue público, sí, en este caso fue un juicio público, pero el del Sanedrín no fue público, ¿sí? También la situación de qué pasaba con Roma, ¿no? En caso de Jesús, Pilato lo interrogó y luego tomó la decisión de condenarlo, tenía la decisión de condenarlo o soltarlo, cosa que lo vamos a ver más adelante. La verdad, no hubo una sentencia como tal, ¿sí? No hubo una sentencia, sino que si lo manejas jurídicamente, pues lo puedes ver como un linchamiento realmente lo que le pasó a nuestro Señor, y lógico, con demasiadas anomalías como lo que estábamos manejando, ¿no? Sí, entonces, además de lo que ya señalábamos, ya está esta otra parte, ¿sí? Volvemos a insistir, Roma, el imperio dominante, el imperio que podía condenar a cualquiera, sea una pena capital o no, pero ellos eran la autoridad. Sin embargo, a nuestro Señor Jesucristo se le lleva ante el Sanedrín, y ya cuando se le lleva a Poncio Pilato, ya ellos prácticamente lo habían juzgado y decían, es reo de muerte porque ha blasfemado, porque ha dicho que es el Hijo de Dios. Entonces, no le estaban dando, digamos, el lugar que le correspondía a la autoridad en ese momento dominante que eran los romanos. Sí, van para que lo lleven a juzgar, pero ellos de antemano ya lo juzgaron, ya dijeron, este merece morir, ¿sí? Entonces, ahí vemos otra violación, se saltan o se brinca la autoridad que le correspondía, en este caso, al procurador Poncio Pilato, que de alguna manera pues le dan su lugar, pero insistimos, hay que recalcarlo mucho, ellos antes de llevarlo ya lo habían condenado. Así es, como decíamos y recapitulando todo esto, pues lógico, primero fue el arresto ilegal que habíamos mencionado, ¿sí? Otra de las situaciones, ya lo habíamos mencionado, fue la guardia del templo, la situación del juicio nocturno, ¿sí? Que fue precisamente, fue juzgado de madrugada, no se permitían juicios de pena capital, porque lo que buscaban ellos era quitarle la vida, ¿no? Así es. La falta de testigos también coherentes. ¿Por qué? Porque en realidad hay que recordar lo que nos decía en ese entonces sus leyes hebreas. Si tú presentabas un testigo, pero ese testigo te estaba mencionando sin pruebas, ¿sí?,
algo y no podía fundamentarlas, el castigo que debería recibir la otra persona lo debía recibir el testigo. En este caso no fue así. ¿Por qué? Porque a nuestro Señor se le mencionó varios testigos, hubo varias incongruencias, yo lo escuché decir esto, yo lo escuché decir aquello. Entonces, en realidad se exigían dos testigos, ¿sí? Y no hallaban cómo poderlo. La situación también que no tuvo una defensa legal, ¿sí? Hubo intento de frenar esto, pero en realidad no hubo una defensa, no hubo quien lo defendiera. Mencionar que fueron falsos testigos, ¿sí? Que se basaron en testimonios contradictorios y lógico manipulados. Otra situación que pasó, la situación de la variable de los delitos. ¿Por qué? Porque ellos inicialmente, hasta cuando se rasga las vestiduras, que dice ha blasfemado, entonces me estás diciendo que hay un delito de blasfemia. ¿Por qué? Ok, ya me estás diciendo un delito de blasfemia. Pero cuando va hacia Poncio Pilatos para decirle lo vamos a condenar a muerte, no le puedes decir que va a ser condenado por blasfemia. ¿Por qué? Porque los romanos en ese tiempo, pues la verdad eran idólatras, entonces a ellos no les consideran, no lo tenían como algo prioritario y la verdad no estaba dentro de sus leyes. Así es. Pues vean, vamos analizando cada partecita y bueno, aquí encontramos otra anomalía. ¿Cuál? Bueno, pues la del testigo. Tanto hoy en nuestro sistema jurídico actual, y no nada más aquí en México, en la gran cantidad de países, por lo menos que pertenecen a Occidente, pues siempre un acusado tiene derecho a testigos, ¿no? Testigos a favor, y si hay testigos en contra, pues por lo menos esperaría que estuvieran de acuerdo, que todos dijeran lo mismo. Sin embargo, en el libro de Deuteronomio, como en Marcos, capítulo 14, versículo 56 al 59, la Escritura nos dice cómo estos testigos en contra de nuestro Señor Jesucristo, pues ni siquiera estaban de acuerdo en lo que decían ellos. Eso por un lado. Por otro lado, pues como ya lo decía el licenciado, no tenía nuestro Señor un defensor. Por ahí hubo unos muy tibios, digamos, intentos de un hombre llamado Nicodemo y también José de Arimatea en querer defender a nuestro Señor. Pero fueron intentos muy tibios, sobre todo José de Arimatea, ¿sí? Porque él también pertenecía al grupo del Sanedrín. Entonces, un defensor como tal no lo tuvo nuestro Señor, y sí hubo testigos falsos que condenaron de una forma en la que ni siquiera estaban de acuerdo, obviamente siendo asusados o siendo pagados incluso para que hablaran en contra de nuestro Señor. Así es, también la situación de la autocriminación forzada, ¿no? O sea, aquí no puedes, y hasta la fecha no puedes dejarle las palabras a una persona. ¿Para qué? Para que se vaya a autocriminar. ¿En qué sentido? El sumo sacerdote le preguntó directamente a Jesús que si él era hijo de Dios. O sea, si él, o sea, le está diciendo tú, o sea, que lo diga. No se basó en los testigos. En la ley judía, el acusado no podía ser obligado a testificar contra sí mismo. Eso hasta la fecha igual. No puedes puedes hacer una pregunta con testigos, con pruebas, ¿sí? Pero no puedes, la verdad, autoincriminación. La autoincriminación, la verdad, está prohibida, cosa que le pasó a nuestro Señor, ¿no? Así es. Y esto de la autoincriminación, pues es como testificar uno en contra de uno mismo. A Jesús le obligan a que diga que es el Hijo de Dios. Miren, aquí hay algo que es importante destacar. Este análisis que estamos haciendo, lo estamos haciendo desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Todas las anomalías, todas las violaciones a ambas leyes, a las leyes de los judíos y de los romanos, aunque nosotros sabemos, y esto lo digo así como entre paréntesis, que esto debía de cumplirse, ciertamente, pero no dejamos de ver ese aspecto humano en el sentido de que somos muy dados a la corrupción, a violar las leyes, a brincarlas. Y aquí con el juicio de nuestro Señor Jesucristo, pues a cada paso, en cada uno de los procesos que estamos analizando, pues vamos viendo, vamos notando efectivamente cómo uno tras otro se violan las leyes de ambos lados, ¿sí? Tanto la judía como la romana. Así es, la situación, insisto, de que todavía en el pleno proceso se le da una bofetada
a nuestro Señor cuando lo golpean. ¿Por qué? Porque precisamente contesta lo que están preguntando, ¿sí? Hay que resolver muchas veces. El otro día en una plática, Lichter, acuérdate que nos hacían el comentario, bueno, puede contestar o está bien que no contestara. La verdad, lo mejor no es contestar en un juicio. Creo que nuestro Señor, como dicen, la verdad, ni si tú me vas a decir, bueno, no ocupaba, no requería ni abogados, él se las sabía todas, sí, pero de todos modos, a pesar de eso, todas esas situaciones, todos esos procesos que se vivieron, vamos a ver que van a tener una repercusión, que estamos hablando de que era un ser humano, sí, sí, Dios, pero también un ser humano que sentía, que sentía, la verdad, la presión, los golpes, los llegó a sentir, y pues en todo esto vamos a ver que él sí fue torturado. Podemos hablar, si bien es cierto, de que no había en ese entonces los derechos humanos. Los derechos humanos vienen del siglo XVIII para acá, pero en ese entonces, de todos modos, también considerar que Roma, importante, y eso lo vamos a ver cuando lo manden a flagelar, lo mandan a golpear, Poncio Pilatos, la verdad no debió de haberlo hecho, o sea, lo debió haber soltado, ¿sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo estaban tomando ya como una cosa, no como no podía ser considerada una persona. Pero eso, volvemos a lo mismo, hacemos mención de que los derechos humanos no existían en ese momento. La situación de la sentencia del mismo día. La ley judía establecía que en los casos de pena de muerte, las situaciones, volvemos a lo mismo, de pena de muerte, ¿sí? Al menos en un día, o sea, de sentencia, debían de deliberar, ¿sí? 1, 2, 3 días para poder llegar a una conclusión al tema, ¿no? Se requería un día de reflexión antes de dictar sentencia de muerte, cosa que no ocurrió. Esto es bien importante porque pues nuestro Señor es aprendido por la noche, es llevado a juzgar, no al Sanedrín, como ya dijimos, sino a la casa del ex sacerdote, y pues durante la madrugada y parte del día, pues nuestro Señor es sometido a este juicio en donde es juzgado, condenado y ejecutado, todo en el mismo día. Y digo en el mismo día tomando en cuenta que las horas de la madrugada corresponden pues a un día. Las 0 horas, bueno, a partir de ahí comienza el día, y hasta la hora en que fue ejecutado en la cruz, 3 de la tarde. Entonces, importante observar esto. En el mismo día, de acuerdo a lo que dice el licenciado y a lo que establece la ley, en el mismo día nuestro Señor fue juzgado, sentenciado y ejecutado. Cuando sabemos, por lo que hemos investigado de acuerdo a la ley judía, hebrea, un hombre si era condenado a muerte, no podía ser ejecutado el mismo día de su sentencia. Encontramos que si un hombre era juzgado y encontrado inocente, por ejemplo, sí se liberaba el mismo día, pero cuando era pena capital, pena de muerte, había que deliberar, había que esperar un tiempo prudente, pues para ver si no se habían equivocado, para ver si todo estaba bien. Y con nuestro Señor no ocurre esto, insisto, fue sentenciado, fue juzgado, sentenciado y ejecutado, totalmente en contra de la propia ley judía. Así es. Esto es las incongruencias que vamos únicamente hasta la situación del Sanedrín. ¿Por qué? Porque de ahí, a la hora de querer, como lo habíamos comentado, cambian los delitos. Cambian los delitos, ¿por qué? Porque ahora va a ser, ¿sí? Por sedición, se va para llegar a Roma y decir es que esta persona está alterando, está motivando para que no se paguen los impuestos a Roma, a César. Y entonces él empieza. ¿Por qué? Porque Roma tenía un sistema legal muy bien estructurado en el derecho romano. ¿Sí? Esta situación también fue violada en Roma. ¿Por qué? Porque Jesús fue llevado ante Poncio Pilatos, estamos hablando del gobernador romano, que tenía una autoridad de imponer pena de muerte, pero lógico, la verdad hubo varias irregularidades. Hay que ver una de las situaciones. Poncio Pilatos no estaba siempre ahí, estaba esa ocasión por la situación de las fiestas, ¿sí? Entonces como la asistencia que había, la concurrencia a las personas, debía estar presente por cualquier situación que podía pasar. Por eso estaba presente Poncio Pilatos. Lo estamos ubicando que hubo una acusación manipulada de los líderes judíos, ¿sí? En este caso,
a la situación de querer decirle que se había que decir rey, que era rey de los judíos, ¿sí? Y luego hablar la situación, porque te cambia la situación de la blasfemia, ya no estás hablando de que era Dios, sino que simple hijo de Dios, sino que simple y sencillamente era rey de los judíos, ¿sí? Que era un crimen, la verdad, no ameritaba la pena de muerte en esa situación. Y más aparte cuando llega la entrevista, cuando llega el interrogatorio, que ahora si lo hablamos al sistema de justicia penal le llamamos entrevista, por eso lo menciono como entrevista, porque estamos hablando de una materia jurídica, y a hoy se llama entrevista a ese interrogatorio que le podemos nosotros, que le hizo Poncio Pilatos, ¿sí? Pero con falta de pruebas. ¿Por qué? Porque Pilatos declaró en varias ocasiones, que si mal no recuerdo fueron como 3 veces, hubo la oportunidad de soltarlo, de dejarlo libre, pero aún así, ¿sí? Lo buscó, la situación, él buscaba la manera de liberarse de la presión que tenía, ¿no? Fíjense qué importante, y ahorita, licenciado, que usted mencionaba que Poncio Pilatos se encontraba por ahí, no estaba, digamos, no era su lugar de jurisdicción, pero se encontraba por aquel tiempo ahí, y bueno, se lo llevan a él. Esto me hace recordar algo importante, yéndonos un poquito atrás, porque se cometió también otra violación muy importante a la ley judía, cuando la ley decía que ningún hombre o ninguna persona por ninguna causa debía ser juzgado previo a una fiesta importante judía. Miren, ya estudiamos Sagradas Escrituras, ya vimos todo el Antiguo Testamento, y ahí nosotros nos dimos cuenta al estudiar cómo pues, los judíos tenían fiestas muy importantes, como la fiesta de las tiendas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cosechas, y justo en esos días estaba a punto de celebrarse una de las fiestas, si no es que la más importante de todas, que es el Pesaj. ¿Qué es esto? La Pascua, ¿sí? Nuestro Señor tiene un juicio un día antes, unas horas antes, puedo decir, unas horas antes de esta fiesta tan importante que es la Pascua. No la Pascua que celebramos nosotros los católicos ahora, sino la Pascua judía, que recuerda aquella liberación que Dios hace a través de Moisés, sacando a su pueblo de la esclavitud de Egipto y llevándolo a la libertad y a la búsqueda de la tierra prometida. Entonces se lleva a cabo un juicio a unas cuantas horas de celebrar una fiesta tan importante como la Pascua. Esa es otra violación más a las normas judías, a las normas establecidas ya y que ellos habían recibido desde tiempo antiguo y que no pues estaban observando, estaban brincando las leyes, ¿verdad? Entonces, eso es importante en relación a lo que decía el licenciado en cuanto a el paso que tenía Pilato por aquel tiempo. Y bueno, me quise regresar un poquito porque se me está escapando esta reflexión. Sí, también importante eso que comenta Lick. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es muy cierto. O sea, se brincaron, ¿sí? Todas las consideraciones, buscaban la manera de que, y creo que en ese momento ya lo veían, cuando ya se habían aventado. ¿Por qué? Por la traición de Judas, que decían, bueno, ya tenemos todo preparado, ya tenemos esto, pues ahora ya no nos queda más que llegar con Pilatos con alguna de las pruebas. Pues no tenías pruebas. Así es. Y como dice, él mismo lo menciona, no hay culpa alguna precisamente en este hombre, ¿sí? Y aún así lo entregó. ¿Por qué? Porque reitero, importante, no hubo sentencia. Si nosotros hablamos, una pena para bajarle la situación de haberlo mandado a flagelar, porque cuando alguien lo mandaba a flagelar para ver si así, como dicen, tener una situación de persuasión. Sí, para poder decir, sabes que de esta manera ya lo castigo y lo dejo en libertad. Hay una cosa también importante, hemos escuchado que los romanos fueron, y si yo lo he mencionado, que los romanos fueron los que lo han golpeado, que lo golpeaban. Sí, así fue, o sea, la corona de espinas, la manera, las burlas, los azotes que se recibieron, pero también es cierto que encontrarle, no quiero justificar, pero es una manera de encontrarle un sentido de decir, entonces fue por esta situación. Recordar que los romanos en ese entonces, los soldados romanos, ya tenían en sus dominios varias tierras, y en esas situaciones había egipcios, había sirios,
que estaban como romanos, como soldados romanos. A ellos cuando llegan y lo encuentran que era un judío, un hebreo, pues dicen, ¿sabes qué? Aquí nos vamos a ensañar. Es las situaciones que pasaron con él, porque por ahí también en algunas situaciones se ha mencionado de que hubo romanos que ya tenían algún nivel en la milicia, que le pusieron un alto. ¿Por qué? Porque la verdad, si lo hubieran seguido flagelando, lo hubieran matado de esa manera, ¿sí? De tantos golpes que recibió nuestro Señor. Hay que recordar que se menciona de que estaba casi desfigurada su rostro, ¿no? De tantos golpes que fue recibido. Ahora, también importante que esto viene, Pilatos fue por una presión de la multitud. O sea, la presión, ¿por qué? Porque el Sanedrín también se encarga de agitar al pueblo, de agitarlo, ¿no? Sí, o sea, apenas, como decían, apenas un domingo anterior lo habían victoriado, lo habían recibido de una manera muy diferente y ahora lo estaban, ¿de qué manera lo estaban tratando? ¿Sí? Así es. Entonces... Y algo bien importante, licenciado, que usted menciona ahorita, y bueno, miren, para que Roma condenara a una persona a muerte, y muerte de cruz, que para los romanos era el castigo máximo, la persona tendría que ser alguien que verdaderamente fuera un peligro para el Estado, para Roma, que fuera alguien que atentara contra el gobierno, que fuera alguien que atentara contra su sistema de imperio, que vieran realmente una amenaza en esa persona, y eso era un motivo suficiente para poder condenar a una persona. Obviamente, si era un asesino, si había matado a un romano o a más, pues también era motivo para condenar a alguien a la muerte y muerte de cruz. Pero nuestro Señor Jesucristo de ninguna manera era un peligro para Roma. Por eso, como lo mencionaba el licenciado Mezcua, pues Pilato de alguna forma buscaba concientizar a la multitud y decirles, bueno, yo no encuentro en este hombre ningún mal, ¿sí? Porque pues para él el que lo llevaran y lo acusaran de ser rey de los judíos, pues para Roma eso no era una pena, no era suficiente para condenar a Jesús a la muerte y muerte de cruz. Claro, o sea, más que nada fue que ahí Pilato, la verdad, faltó carácter, bastante carácter. ¿Por qué? Porque se dio a la presión popular, ¿no? Que en qué situación, en lugar de basarse a la justicia, a lo que se debería, no, sino simplemente lo que fue una situación que fue influenciado, que fue presionado, y a pesar de que también Claudia pues le hace el comentario, ¿no? Su esposa le hace el comentario de esto. Otra situación también que se presenta es la situación que algo que no estaba regulado, precisamente era una costumbre más bien hebrea, pero en una situación que no era una situación de la tradición de liberar a un prisionero por la situación de la Pascua. La situación de Barrabás, que ya lo hemos platicado, que también había sido un celote, que este grupo que era... contrario, que estaba en contra del poder de Roma, ¿sí? Y que buscaban, pero eran subversivos, ¿no? Era gente subversiva, era gente rebelde, que decían, bueno, no, nos vamos a liberar, tenemos que liberarnos de yugo de Roma, y el caso era de Barrabás, ¿sí? Pero en sí no está documentada en el derecho romano que tenía Roma que soltar a alguien, o en este caso, de acuerdo a un juicio, bueno, buscar si dejo en libertad a una, o había una compulsa de cambiar a uno por otro. Esto fue una situación que él buscó, ¿para qué? Para tratar de llegar a calmar, ¿sí?, los ímpetus en este caso, los judíos, ¿no? Así es. Importante porque, bueno, como decimos comúnmente nosotros, ¿verdad? Aquí en México, pues se la saca de la manga Pilato, eso de querer hacer un cambio, pero volvemos. Incluso esta acción que es violatoria del derecho romano, a mí me dice que es un intento más de Pilato por querer de alguna manera librar a Jesús de la muerte a la que ellos estaban queriendo llevar a Jesús. Este hombre Barrabás, pues ciertamente sí estaba acusado de asesinato. Entonces, para Roma, pues ese sí era un motivo para poder juzgar a alguien y llevarlo a la muerte, y la muerte de cruz. Sin embargo, precisamente sabiendo esto, pues pone Pilato a Jesús y a este hombre. Creo yo que Pilato pensaba que la gente pues iba a decir, bueno, Barrabás sí está acusado de asesinato,
Jesús no. Entonces, pues quizás no van a querer que le suelte un asesino, ¿verdad? Entonces, es algo que se saca de la manga, pero es un intento de Pilato por querer de alguna manera, pues librar a Jesús. Y pues la sorpresa, me imagino, para Pilato, lejos de pensar que la gente iba a optar por Jesús y que este Barrabás pues fue ejecutado porque pues legalmente sí tenían razones para hacerlo, pues ¿qué creen? Digo, ya lo sabemos, pero la gente pedía la libertad de Barrabás y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Así es, como comentas, esto la verdad buscaba él de alguna manera zafarse, ¿no? La situación también por eso lo manda a los azotes, ¿no? O sea, fue azotado antes de una sentencia, ¿sí? Lo cual no era un procedimiento estándar, no era un procedimiento que así deberían de ser. Muchas veces la situación de haber manejar o manejar la situación de los azotes se viene para como un castigo, para que como un tipo de amonestación te dejo, pero la verdad con él se extralimita, ¿no? O sea, la verdad fue un trato inhumano el que recibió. Si hace un momento lo comentaba de que si bien es cierto, en Roma, a la hora de ser sometido a los azotes, ser flagelado una persona, insisto, no se consideraba como persona, se consideraba como cosa, como un objeto. Por eso, golpealo y ya, no la situación que se manejó con nuestro Señor. Pero aquí sí fue muy extralimitado, la verdad, y la situación también que maneja en cuestión de que no había una sentencia para lo cual, ¿sí? Más que nada, todo esto lo podemos manejar como una situación de una manipulación política, ¿no? O sea, de haber cedido, en este caso, Pilatos. Porque hay que recordar otra cosa, en el proceso, Pilato lo sigue llegando a cabo cuando le pregunta a él de dónde era. Y entonces dice, espérame, pues le voy a dar el lugar a Herodes, ¿sí? Lo mando con Herodes, ¿para qué? Antes de los azotes, lo mando con Herodes para que lo vea, lo juzgue, ¿sí? Pero Herodes, lejos de esperar recibir para juzgarlo, como debió de haberlo hecho, a ver, vemos las pruebas que dice el Sanedrín, ahora yo te voy a juzgar. Él lo recibía esperando otra situación, y él esperaba una situación de algún milagro, como él decía, ¿no? Hazme magia, ¿no? O sea, a ver qué haces para poder llamar la atención, ¿sí? Es lo que esperaba, pero cuando no le concede ninguno de sus caprichos, ¿sí? Pues es cuando se burla de él, ¿no? Sí, aquí, como dice el licenciado, pues hay una manipulación política. Nuestro Señor es llevado de alguna forma de autoridad en autoridad. Primero, pues es llevado ante el Sanedrín, que no fue de inicio, como ya lo vimos. Después es llevado ante Poncio Pilato y también ante este hombre que pues ciertamente esperaba, porque había escuchado de Jesús, y pues él esperaba que le hiciera un milagro, una cosa, ellos lo veían como una cosa de magia, ¿sí? Entonces, vemos este calvario que sufre nuestro Señor Jesucristo y cómo verdaderamente, pues sí se percibe aquí esto que decimos, la manipulación política de alguna forma. Hay algo que también llama la atención a la hora de que Pilatos le da competencia al Sanedrín, la cual no tenía. Y cuando la reciben ellos también se quedan como también sacados, vamos a decirlo, como decimos, sacados de onda, sacados de lugar. ¿Por qué? Porque, caray, no esperaba esa contestación. ¿Cuál? La falta de la competencia cuando les dice, perfecto, se los entrego, ¿sí? Entonces ellos dicen, es que nosotros no lo podemos condenar a muerte si tú no lo condenas, ¿sí? Nos los estás dejando ahora a nosotros, porque según la ley romana, el gobernador tenía la facultad de dictar la pena de muerte, ¿sí? En Judea, o sea, no era, o sea, si bien es cierto, el Sanedrín lo podía hacer, sí, con un procedimiento, pero quien tenía la última palabra, pues, lógico que era el gobernador, ¿no? La situación, lógico, de la crucifixión injusta, que estaba reservada, como ya habías comentado, en la situación de los criminales peligrosos, rebeldes, que iban contra Roma, pero no para acusaciones religiosas, no para situaciones que lo estaban manejando de que, ¿por qué? Porque la situación de que decir, él se dice hijo de Dios o de Dios, no lo podían mencionar, ¿sí? No lo podían mencionar. Entonces, esa situación genera precisamente que
menciona ahí, no se estaban contradiciendo, ¿no? Entonces, no era para la acusación religiosas. Y ahí fueron cambiando el delito para hacerlo de esa manera. Y es que, pues también parece indicar todo este proceso analizando, parece que hay dos tipos de juicios, un juicio religioso por parte de los judíos y también un juicio político por parte de los romanos. ¿Por qué religioso? Bueno, pues el pueblo de Israel, como lo hemos visto, lo hemos analizado en la Sagrada Escritura que hemos, pues a lo largo de todo este tiempo, analizado libro por libro, pues para ellos Yahvé, Dios, Dios supremo, Dios eterno, pues es lo máximo, ¿no? Entonces Jesús viene y dice, yo vengo en nombre de mi Padre, no vengo por mi cuenta, Él me envía, y quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces Cristo pues habla de cómo es enviado por Dios. Esto para los judíos pues es algo que ellos no podían entender en su momento, y por eso es que lo condenan a muerte. Estamos hablando de una cuestión religiosa. Y luego van y lo llevan ante Pilato, y como ya decíamos, bueno, Pilato pues estaba precisamente para impartir justicia, y bueno, cuando había que condenar a alguien de acuerdo a los delitos, pues él ordenaba y así tendría que ser. Ahí es una cuestión política. Entonces parece que hay también estos dos tipos de juicio, el juicio religioso y el juicio político, a los cuales pues es sometido nuestro Señor. Para ir más o menos ya cerrando el contexto y haciendo un resumen o haciendo una recapitulación de todo esto, vamos a ver primero las garantías, si nosotros vemos las garantías que se violaron. El debido proceso. ¿Por qué el debido proceso? Porque ya lo hemos hablado, ¿sí? No fue un proceso de acuerdo a las leyes que ellos mismos ya tenían establecidas, a las leyes que ya tenían establecidas precisamente los hebreos, a las leyes que tenían establecidas los romanos, por lo cual no fue, fue una violación al debido proceso. Se violó la presunción de inocencia. No, jamás se mencionó como que, vamos, se ha dicho hay que investigar, hay que demostrar. No, fue culpable en todo momento. Sí, en todo momento fue culpable. O sea, si les hubieran dicho al Sanedrín, bueno, te evitas todo directamente a la pena de muerte, no había habido problema por ellos, porque es lo que ellos querían. ¿Sí? Nunca dejó de ser golpeado en la cuestión de la tortura. Nunca dejó de ser golpeado, hubo una tortura. El proceso judicial especial. ¿Cuál es el proceso judicial especial? A ninguna persona le debes crear un proceso, ni en ese entonces se podía hacer, ni tanto los hebreos ni tanto Roma. ¿En qué sentido? De que por decir algún caso especial le voy a formar un nuevo proceso, le voy a hacer un proceso diferente. No se puede hacer. Un proceso judicial especial, fue violada esta situación. No se obtuvo lo que yo había mencionado, una sentencia por parte del Imperio Romano. Jamás se mencionó una sentencia, ¿sí? Por lo tanto, esos son las violaciones principales. En primer lugar, hablar de lo que ya hemos manejado, del sistema jurídico hebreo, cómo lo manejaban ellos, cómo lo tenían, que sí podían regular la vida moral, la vida religiosa, la vida civil, pero en base a todo eso vamos a llegar, el proceso estuvo amañado, ¿ok? Estuvo amañado de principio a fin, pero después viene una situación también, iniciado, que podemos encontrar del daño moral que recibe nuestro Señor. Un daño moral que se va a generar, que era una persona, y una persona que fue juzgada de manera realmente, ¿cómo te puedo decir? Lógico, amañada, pero también que fue juzgada para hacerle un daño que cualquier persona, podemos mencionar un daño psicológico, hubo una situación de haberse sentido solo, traicionado por uno de sus amigos, ¿sí? Que lo traicionó, ¿sí? Y las situaciones, en primer lugar vamos a adecuar qué es el daño moral. O sea, el daño moral, como lo maneja el Código Civil actual, ¿sí? Es la lesión, el daño, el perjuicio que sufre una persona en su esfera emocional, número uno, psicológica, ¿sí? Y en su reputación. O sea, como consecuencia de ¿qué? De un acto ilícito o una conducta negligente por parte de otra persona.
O sea, en este caso, pues lo que pasó con nuestro Señor. Fue una conducta negligente por parte no de una, o sea, fueron muchísimas personas que estuvieron ahí en este proceso, ¿sí? No nomás entra al Sanedrín, no nomás entra Poncio Pilato, no nomás entra la gente del templo, sino te imaginas todas las sabidurías que hubo, todos los comentarios que se hicieron a nuestro Señor cuando se estuvieron incitando, ¿para qué? Para que se pronunciaran en contra de él, ¿no? O sea, como consecuencia, este es el daño que se hace. Hay una cosa importante, debió de haber sido responsable de un daño moral y haber sido la reparación, repararlo mediante una indemnización. Tú me vas a decir, bueno, eso es en la actualidad, pero en esa fecha debe de haber una disculpa pública por lo que se había hecho. Y es que en todos los aspectos, ya lo hemos señalado, lo hemos analizado, como cada una de las leyes, tanto la judía como la romana, es violada, ¿no? Esas mismas normas que servían para el buen funcionamiento de la sociedad, sobre todo si hablamos de las leyes hebreas, es una ley dada por Dios. Son normas que establecían cómo debía comportarse cada persona ante Dios y ante la sociedad. Son normas que Dios establece y que ellos pisotean. Por eso nuestro Señor Jesucristo pues criticaba tanto a los estudiosos de la ley de aquel tiempo, ¿sí? A los que conocían la ley, porque ciertamente pretendían ellos hacerla observar, pero ya desde entonces ellos violaban y se brincaban las normas. En este proceso de nuestro Señor Jesucristo pues ocurre lo mismo. Ellos están violando y hablando de lo que usted señalaba ahorita, el daño moral, pues no solamente violan las leyes que ellos establecían, que ellos tenían, que Dios, el Padre Eterno, Yahvé les había dado, sino que ahora, aunque ya no podemos hablar en aquel tiempo de derechos humanos, los pocos derechos que pudiera haber tenido nuestro Señor, pues son pisoteados prácticamente. Es un daño moral el que se ejerce sobre él y pues es una situación muy difícil. Ya lo mencionaba usted, nuestro Señor fue abandonado por sus amigos, por uno de ellos vendido, estaba prácticamente solo. Hubo por ahí, ya lo mencionamos, unos muy leves intentos de algún seguidor de Jesús, José de Arimatea, que quiso defender, pero en todos los aspectos fue pues abandonado, pisoteado sus derechos y brincada totalmente la ley por parte de judíos y romanos. Así es, y los daños morales ocasionados a nuestro Señor fueron la difamación, las falsas acusaciones, porque fue acusado injustamente de blasfemia, de sedición política. ¿Por qué? Porque él nunca habló de levantarse en contra de Roma, de la situación, y hablaba de una sedición política, ¿sí? De oponerse al César, ¿sí? Todas esas situaciones que se manejaron, se presentaron testigos también falsos, los cuales hablan de la situación de dónde queda la reputación de nuestro Señor, una reputación pública, ¿sí? La situación de que fue etiquetado como criminal, ¿sí? Desde el primer momento, cuando su vida había sido intachable, y aún así se le condena, y aún así se le critica, las burlas, la humillación pública, porque también hay que mencionarlo, de que nuestro Señor no fue a la cruz, no fue así como lo menciona, como se ve en las imágenes, él iba completamente desnudo. Lo escupieron, lo golpearon, lo desnudaron, ¿sí? Le pusieron una corona de espinas como burla, ¿sí? Fue de una manera ridiculizado, ¿sí? Así de sencillo, mencionándolo como el rey de los judíos, en un tono sarcásticamente, ¿sí? Ese desprestigio, me habla de este desprestigio social que se manejó, lógico que fue traicionado, como habíamos hablado, por sus amigos. ¿En qué sentido? Pues ese amigo que lo vende, ¿no? Abandonado por casi todos, porque donde estaba Pedro, donde estaban los demás, ¿sí? Al último, ¿sí? Hasta lo negó, ¿sí? Por temor, la situación, que lo fueran a ubicar. Un juicio totalmente injusto, sin garantías, ya lo habíamos mencionado. Ya lo habíamos mencionado, que no hubo defensa legal, que hubo las violaciones al proceso, que fue, la verdad, muy arbitrario este juicio, muy parcial, no imparcial, fue parcial, fue uno más para un lado, ¿sí? No tuvo derecho a apelar nada,
la sentencia, porque no hubo sentencia, que iba a apelar, no hubo apelación porque no hubo ni sentencia, ¿sí? Ni hubo una protección judicial. Una situación que fue expuesto a un escenario donde estaba el sufrimiento público, fue exhibido ese recorrido, ¿sí? Con el madero, ¿sí? Fue exhibido ante multitudes, ¿no? O sea, cargando la cruz, ¿sí? Sangrando, ya muy débil, ¿sí? Y todavía la situación de con quién fue crucificado, con criminales, o sea, la verdad, ¿qué puedas hablar de su honra, de su dignidad humana, ¿sí? Fueron completamente pisoteadas, ¿no? Sí, y esto que menciona, licenciado, bien importante, el hecho, señalaba usted hace un ratito, de cómo desde un momento nuestro Señor pues fue juzgado como criminal de acuerdo a los romanos y como blasfemo de acuerdo a los judíos. Y tan es así que pues ponen a dos hombres al momento de crucificar a nuestro Señor, uno a su derecha, otro a su izquierda, y vean qué interesante lo que dice uno de ellos, lo que dicen los dos, porque uno de ellos pues en medio de todo este sufrimiento que también estos hombres estaban padeciendo, pues uno de ellos reconoce ante las palabras del otro cuando le dice, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, pues sálvate y sálvanos. Y aquel hombre, el otro compañero le dice, bueno, nosotros, tú y yo estamos aquí justamente porque lo merecemos. Ellos se reconocían y sabían que eran criminales, que eran violadores de la ley. Pero dice, pero él no ha hecho nada. Entonces, totalmente arbitrario, totalmente injusto, tanto así que los mismos criminales, los mismos delincuentes verdaderos sabían y reconocían que Jesús no tenía ninguna culpa, que no debía estar ahí. Y por eso este hombre llamado, como lo menciona la tradición, el buen ladrón, le dice, bueno, pues cuando estés allá en tu reino, acuérdate de mí. Él reconoce que Jesús no tiene culpa, este delincuente. Y es que, pues bueno, entre ellos pues se conocían y sabían. Jesús, estos 3 años de ministerio público, hasta llegar a la crucifixión, pues había pasado por Israel haciendo solamente el bien. No había ninguna razón justificada, ni políticamente, ni vista desde ningún punto de vista, para que fuera llevado a la crucifixión, a una muerte de cruz. Y sin embargo, pues lo llevan con todo lo que esto conlleva, ¿no? Que es lo que ya mencionaba usted, la humillación, el escarnio público. En pocas palabras, ellos no solamente querían matarlo, querían humillarlo delante de la gente, o sea, humillarlo a tal grado que bueno, fue crucificado desnudo, aunque la tradición nos muestra pues, a un Jesús crucificado con lo que se llama ahora un cendal puesto en sus partes íntimas, pero que estudiando, bueno, pues se nos habla de que no llevaba esto, entonces era una burla pública, querían matarlo, sí, pero también querían humillarlo delante de la gente. Y una cosa importante que también no lo comenté, pero también es importante, ya lo sabemos, la situación es de que si yo me voy, cuando alguien comete un delito, vamos a suponer que, ok, había cometido algo, que no fue así, para nada, todavía a pesar de que lo están incriminando, a pesar de que lo están señalando, en aquel momento de su detención, cuando Pedro le da a Malco ahora sí la espada que le quita la oreja, el daño en su oreja, él todavía, ¿sí? Para esta situación y todavía le agarra la oreja y todavía lo vuelve a sanar. O sea, todavía en esta situación, si yo me voy a la situación jurídica, dices, oye, pues ahí tienes un punto, un elemento bueno que es decir, oye, es que la verdad, ve lo que me pasó a mí, o sea, en el momento de su detención, fui agredido, si yo hablara de esa manera, pues fui agredido por parte de una de las personas ahí presentes, pero él me curó, ¿qué puedes decir de eso? ¿Sí? O sea, los demás, o sea, la situación, ahí se puede comprobar la situación que ya venía desde cuando la situación que le pasó a Malco, la situación que ya venía la verdad no iban a considerar nada que hubiera pasado, él ya lo querían sentenciar. Y regresando a la situación hablando del dolor emocional, del dolor espiritual profundo, que fue traicionado, ya lo hablábamos, pero también negado por
por Pedro, perdón, y abandonado, se sentía abandonado por sus discípulos, se sentía solo, porque hay que recordar que él lo mismo lo dice, ¿por qué me has abandonado, no? O sea, soportó la angustia de ser inocente y lógico, sin pecado. ¿Para qué? Para cargar con las culpas del mundo, pero también a las cosas importantes. Soportó todo esto, ¿sí? Jurídicamente, todas estas situaciones que presentamos, ¿sí? Y están los fundamentos, ¿sí? Hablándolo jurídicamente, podemos decir, no nos va a ganar la pasión de nada, es hablar realmente lo que pasó, que realmente fue un linchamiento, que realmente pasó una situación muy, muy amañada con cada elemento de los que platicamos hace un momento. Pues sí, la verdad el tema es muy, muy interesante y yo creo, licenciado, que incluso podríamos manejar todavía un programa más para, digamos, complementar, porque esto es muy, muy interesante. Visto desde este punto de vista jurídico, válgame la expresión, les vuelvo a repetir como les decía al inicio, pues estamos acostumbrados a ver la pasión de nuestro Señor, que pues es muy fuerte, pero desgraciadamente pues todo esto nos hace pensar también cómo actualmente pues hay todavía muchos Jesús condenados injustamente, como si en aquel momento el sistema jurídico vigente, tanto hebreo como romano, fue violado. Bueno, pues cómo actualmente suceden cosas. Este tema que le estamos compartiendo realmente va encaminado pues a ver las cuestiones humanas dentro de lo que fue el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad, todo estaba escrito y así debía de llevarse a cabo, porque estaba escrito. Pero no dejamos de ver ese aspecto humano, ¿sí? El aspecto humano que pues tendemos como humanos a la corrupción, a fallar, a cometer injusticias, y eso es precisamente lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Hoy, domingo de resurrección, pues estamos felices, ¿sí? Porque Cristo ha resucitado. Y todo este análisis que hicimos tiene ese objeto, ¿no? De analizar, de pensar, pues, todas estas injusticias que se cometieron con nuestro Señor, pero al final, pues, tenía que cumplirse todo ello. Y hoy, pues, estamos contentos a pesar de todo esto, porque Cristo ha resucitado y su muerte no fue en vano. Ha resucitado, ha vencido la muerte para darnos vida. Pues sería interesante, no sé usted qué opine, si pudiéramos manejar un programa más como para hacer una recapitulación y todavía ver algunos puntitos que nos faltaron con respecto a este juicio y a todas las incongruencias que se cometieron. ¿Qué le parece? Claro, me parece muy bien porque hay todavía muchos temas que manejar. La situación de las incongruencias que hablaremos con el Código Civil presente, la situación del Código Nacional Penal, que vas a decir, bueno, esto es actual vigente, pero como comentas, ¿cuántas personas en actualidad padecen procesos y que dicen, bueno, ¿por qué estoy recibiendo esta situación? Bueno, simplemente ver que no es el primero, no es el único, y la verdad, el más importante es este proceso, ¿no? Sí, es el proceso, pues que más nos duele. Digo, a todos nos duelen las injusticias, pero cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, pues claro que nos duele porque fue algo injusto, fue algo muy doloroso, muy humillante, pero bueno, pues miren, yo creo que por hoy le vamos a dejar aquí. Si Dios nos presta vida, pues en la semana siguiente ojalá que podamos transmitir ese segundo programa, y si no yo les estaré avisando conforme a los tiempos que vayamos teniendo para darle continuidad y terminar este tema que todavía tiene un poquito más. Bien, pues antes que nada darles gracias por el favor de su atención. Licenciado Amezcua, gracias por estar aquí, por haber aceptado, y pues pedirles su oración por su servidor para poder seguir con este trabajo que con mucho gusto le queremos ofrecer a nuestro Señor para beneficio de todos nosotros. Ojalá que algo de lo que aquí se ha comentado pues nos lleve a la reflexión, nos lleve pues a ser mejores, ¿verdad? Hablamos de la corrupción humana, es normal, somos humanos, tenemos errores, pero no podemos quedarnos ahí. El Evangelio, la palabra de Dios va encaminada a que seamos mejores, y las leyes como abogados pues nos ayudan también a saber comportarnos mejor, a ser una mejor sociedad, a ser mejores ciudadanos. Y el análisis de esta pasión de nuestro Señor Jesucristo nos tiene que llevar también a pensar en las injusticias que como ciudadanos
podemos cometer con nuestro prójimo. Bien, pues vamos a terminar como iniciamos, con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues darle gracias a Dios por estos momentos que hemos tenido de reflexión, poner en sus manos este trabajo y pedirle que su bendita providencia nos asista para continuar en ello. Así como iniciamos, damos gracias a Dios como Cristo, nuestro Señor, nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.